Y ya empezamos con la grabación. Enrique Espinosa. Enrique Espinosa, número 3. Ay, caramba. ¿Espinosa qué? ¿Cuál es el apellido de Enrique Espinosa, número 3? Es Rodríguez Espinosa. Ah, Rodríguez Espinosa. Nunca lo encontraría. Rodríguez Espinosa. Tienes pocas veces que entraste. Ponga su cámara, por favor, Enrique Espinosa. Tienes muy pocas asistencias, amigo. Nos abandonaste. ¿Por qué? Por motivos ya personales, ¿no? Pero pues estoy entregando trabajos. Sí, es importante tu participación, es importante tus puntos de vista, es importante que te integres. Incluso yo daba los resúmenes, ¿no? Pero sí, sí, incluso yo era el que daba los resúmenes, pero sí, ahora es que tuve problemas, ¿no? Y ya me pude conectar y ahora adelante ya me va a conectar. Órale, bien. José Pablo, ¿por qué está oscuro su lugar, José Pablo? Prende tu luz, amigo. Imagínense que yo dé una clase. Sí, se ve, profe. Sí, pues, pero así, ¿no? Que yo dé mi clase así. ¿Cómo me vería? O así. No, Pues como mínimo sabemos que usted está. pero ponemos todo en orden, bien, tranquilo, bonito. Sale pues. Bien, hoy el objetivo de la clase, escriban por favor, el código genético. El código genético, estructura y aspectos importantes. Código genético, estructura y aspectos importantes. Y para esto diremos que hay dos elementos muy importantes en el código genético. Ya los hemos visto en clases anteriores. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes? Johan. El ADN y el ARN. Muy bien. También ya vimos cuáles son sus pequeñas o grandes diferencias. ¿Cuál es una de las pequeñas diferencias, José Pablo? Creo que era porque una está relacionada con, no me acuerdo qué era, pero está relacionada, creo, por 20, no sé qué, algo así me acuerdo. Por 20 algo, ¿cómo qué serán esos 20 algo? Bien. A ver, déjeme ver, creo que lo noté. La cuestión es que una es una cadena elíptica. Lo que quedó de tarea, ¿se acuerdan? ADN, una cadena elíptica, dos listones que se unen en diferentes aspectos y que se giran uno en sentido contrario al otro. A eso le llamamos ADN. Y la otra es una cadena lineal que se llama ARN. ¿Por qué se llama ARN? ¿De eso podría decir algo Enrique Espinosa? ¿Por qué se llama ARN? Porque es el ácido ribonucleico.
ácido ribonucleico. Y el otro tiene un nombre muy largo, desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. ¿Sale? Por eso se llama ADN. Ahora, las diferencias son muy importantes. De eso tratará nuestra clase. Preparé un video o unas diapositivas más o menos para decirnos qué aspectos son los que debemos poner atención. Sale. Ahí está. Aspectos. En la introducción vemos la definición, los ácidos nucleicos. ¿Puede leer, por favor, David Méndez, perdón? El primer párrafo, ¿lo puede leer? Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Nada más hasta ahí. Nucleótidos. ¿Qué palabras subrayaríamos ahí para poner énfasis en la cuestión? ¿Qué palabras ahí son de interés para subrayar? Biopolímeros. Bien, la primera palabra, ácidos nucleicos, son biomoléculas. Biomoléculas. Y entonces estamos en el tema de las biomoléculas orgánicas. ¿Se acuerdan? Estas biomoléculas orgánicas son portadoras de la información genética. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son biopolímeros, como dijo. Y entonces su característica, ahí lo dice, elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales o monómeros. Estos monómeros denominados nucleótidos. ¿Se acuerdan? Aquí hay una palabra muy importante, nucleótido, y algo también relacionado con esta misma palabra, nucleo algo. En días anteriores la hemos estado observando esta palabra, nucleótido y otra palabra parecida. ¿De acuerdo? Quiero que vayan subrayando elementos, palabras, para que se acuerden y luego las relacionemos. Bien, el trabajo, escriban, bueno, esto se los va a mencionar más al ratito. Bien, desde el punto de vista químico, Enrique Espinosa, ¿puede leer, por favor? Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales y nucleóticos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelles, y en ácidos ribonucleicos, que actúan en el citoplasma. Hasta ahí, hasta ahí. Bien. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos, ahí nos detenemos. Pregunta, ¿por qué se llaman ácidos nucleicos? ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? David Méndez. Y esto es de clases anteriores. Imagínense con esas preguntas hacer un examen oral. ¿Quién tendría 10 de calificación?
Johan Guevara. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta primera es, dice así, leí desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Qué son? A ver, profe, yo tengo algo, no sé si esté bien. Órale. Dígalo. Dice, es una macromolécula que forma parte de todas las células. ¿Cómo ve? ¿Qué más? Que se encuentran en el núcleo. Dice, este tipo dice contiene información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos. Dice, forma parte de todas las células porque así se renuevan las células de acuerdo a su tiempo de vida. Así es, se encuentran en el núcleo. Muy bien, pero la música que tienes ahí interfiere mucho. La música que Perdón, tienes... es que es mi hermana, espérame. Bueno, Aguanta, güey, bájale. vale. Entonces, decimos... Ya la apagó. Gracias, gracias. Es que sí se interfirió. Ácidos nucleicos son elementos que se encuentran en el núcleo de las células y entonces estos son los encargados de transmitir la información para que se reproduzcan las mismas células, ¿sí? Y entonces aquí menciona que son macromoléculas formadas por polímeros. ¿Qué le sugiere a David Méndez esta cuestión de macromoléculas formadas por polímeros? Macromoléculas formadas. Hay mucho ruido por mi casa, profe. ¿Fuerte? Hay mucho ruido por mi casa, profe. Están trabajando. ¿Pero sí me oyes? Ah, usted sí. Ajá. No importa que haya ruido, no se filtra mucho. Entonces, ¿qué te sugiere que sean macromoléculas formadas por polímeros? Macromoléculas grandísimas y polímeros, muchas uniones de esas cosas que al principio de las biomoléculas estábamos mirando. Polímeros lineales de nucleótidos. Los polímeros lineales los podemos ver aquí. Observen estas cosas que estoy marcando. Que son algo así como las cintas o los listones donde van ustedes a generar la estructura del ADN. Y entonces, esos son los polímeros lineales. ¿Sí se ve o no? Y entonces, es lo que va en los extremos. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, dice así, unidos por enlaces de ésteres de fosfato sin periodicidad aparente. Ésteres. ¿Qué será un éster? ¿Se acuerdan de Química 2? ¿Qué es un éster? Un éster tiene que ver por el nombre con Es que eso ni lo enseñé. ¿No? Bueno, y yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con ustedes de que no hubo gran información, porque así ahora están los programas de química. El semestre pasado me tocó dar el curso de Química 2 y yo me metía un poquito a estos aspectos. Me metía, aparecía una palabra y me metía yo un poquito ahí, pero en términos generales no, no entra uno de lleno a esto. Bueno, entonces retiro la pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice así, de acuerdo con la composición química, los ácidos nucleicos
se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos que actúan en el citoplasma. Subrayen la palabra citoplasma, por favor, o escríbanla, la palabra citoplasma. Citoplasma. Y en clases anteriores ya hice una vez la pregunta del citoplasma. Guevara la escribió esa parte que yo estoy recordando ahorita, el citoplasma. Fue como por el miércoles, no, el lunes de esta semana, creo. ¿Tiene la nota de que les pregunté? Escriban esta palabra, citoplasma. A ver, aguante, creo que sí. Espéreme, a ver. Ya viste, Enrique, porque es muy importante esto. A veces no avanzamos mucho en la clase porque vamos paso a paso. A veces hemos analizado hasta 2 párrafos en la clase. A mí me llama la atención este tema. Hoy terminaríamos con las diferencias estructurales del ARN y el ADN. ¿Ya lo encontró, Johan? Ando buscando, es que sí me acuerdo, sí lo anoté, pero no me acuerdo en qué parte lo dejé. Órale, está bien, ahí déjalo. Sale. Observen lo que tenemos en la imagen. Observen lo que tenemos en la imagen y es tan solo una parte del ADN, así que ¿cómo se llama? Que se gira. Y entonces esto es uno de los cartoncitos que yo les decía que unieran los dos listones. Y este es uno de los cartoncitos con los que se va a estructurar o generar el ADN. ¿Sale? Apenas es uno. Observen cuántos elementos hay ahí. Vamos a leer un poquito. ¿Sale? Entonces, José Pablo Amador me puede ayudar a leer desde acá los ácidos nucleicos. Sí. Dice, los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, enlazados entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales a periódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La ¿qué dice? Aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen de depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. Sí. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético, establecido de forma que a una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico corresponde un aminoácido en una proteína. Sale, hasta ahí. Bien, aquí hay varias palabras técnicas, Y en este sentido, ¿se acuerdan de esta parte que estoy marcando por el grupo fosfato? Dice,
entrelazados o enlazados entre sí por el grupo fosfato. Pregunto, Ricardo Ramos, ponga su cámara, por favor. ¿Qué tiene que ver el grupo fosfato con un número en el código ADN? ¿Qué tiene que ver el grupo fosfato con un número en el... Y esas son preguntas técnicas que podrían aparecer en un examen de admisión para la universidad. ¿Qué tiene que ver el grupo fosfato con un número en la estructura del ADN? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me dice? Pues la respuesta va en el sentido de que un tramo del ADN, un tramito del ADN, está delimitado por los números 3' arriba y 5' abajo, en los dos extremos. 3 arriba, primo, y 5' abajo. De tal manera que el 5' está relacionado con un aspecto de terminación fosfato. Y entonces eso lo hemos visto en clases anteriores. Ya tendríamos con esta sería la tercera clase donde se menciona el grupo fosfato en la estructura del ADN. 3' arriba, 5' abajo, y que tiene que ver con un elemento fosfato. ¿Sale? El número 5. Bien. El grado de polimerización. Poli significa muchos polímeros, significa una gran molécula, ¿de acuerdo? Puede llegar a ser altísimo, y si hablamos de polimerización y macromoléculas, entonces podemos hablar de proteínas, siendo las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. Hasta ahí la palabra. Ese párrafo pequeño, el grado de polimerización, tiene mucha información, ¿de acuerdo? De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos. ¿Qué le sugiere esta palabra aperiódico? La parte esta de que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos. Escriban esa parte, sí, por favor. Dice... ¿Sería como que tienen un tiempo determinado de algo? Un tiempo determinado de algo. Puede ser por la cuestión del periodo, ¿de acuerdo? Puede ser. Pero también puede ser por otro aspecto, que en la cadena en esta cadena del ADN, a periodicidad, tiene que ver con la repetición, ¿sale? Y entonces, esos polímeros lineales pueden no ser repetidos de una manera estructurada, puede no ser, es decir, no hay un orden de aparición de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a leer la siguiente. Los ácidos nucleicos lo son, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. Sale. Entonces ahí hay otra parte interesante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los ácidos nucleicos con qué están relacionados? ¿Con qué están relacionados los ácidos nucleicos? Y entonces, respuesta, escriban.
están relacionados con los nucleótidos. Escríbanlo, por favor. Escriban. Espinosa, no te veo escribiendo. ¿O estás grabando, Espinosa? Enrique Espinosa. Sale. La aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. Esa nota es muy importante. La aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. Hagan de cuenta que son una secuencia de sonidos. ¿Sale? Y entonces, en esa secuencia de sonidos, hay una secuencia de información. Y ahí en esa aperiodicidad existe la cuestión de que hay información y esa información, aunque haya una aperiodicidad, pero está pasando información para que las células se puedan reproducir. ¿Sale? Y entonces dice, de hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos. Esto sí quiero que lo escriban, por favor. Todo esto está en azul. Eso quiero que por favor lo escriban. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos, perdón, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información. ¿Sí? Escríbanlo, por favor. Debido a la aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos, debido a la aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos. Sale, pues. Bien. Observen cuánto hemos avanzado. Observen cuánto hemos avanzado. Bien. Hasta ahí. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineares. Colineares es que forman parte de la misma línea. ¿De acuerdo? Tómenle foto a esto y tenemos 9 minutos. Y vamos a concluir con la cuestión esta. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético. Establecido de forma que una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico corresponde a un aminoácido en una proteína. Esta parte ya final, totalmente, ahí está. Bien. Ahora, yo les hago la pregunta, Ricardo Ramos, que quedó también como una actividad pendiente. El ARN, ¿qué es? El ARN, ¿qué es? A diferencia del ADN. Profe,
Dígalo. Es ácido ribonucleico, ¿no? Sí, el ADN desoxirribonucleico, ADN. ARN, ácido ribonucleico. Y esta cuestión se dijo en la clase anterior, la de la diferencia, creo que como por el martes más o menos, el del ARN es una cadena lineal de estructuras pentagonales de 5 lados con algunos elementos a los lados. Y entonces se vio la formación. El ADN son dos estructuras lineales unidas por algunos elementos A, C, G y otros, ¿se acuerdan? Que tienen una característica, las dos líneas que están paralelas, pero giradas. Y entonces, lo que está uniendo a las dos, estas estructuras planas, es esta, como si fuera una cadena de cosas, de elementos, y que une a las dos partes planas que van a ir girándose. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es el ARN? Y entonces vamos a verlo. Dice, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ARN y ADN, que se diferencian por el azúcar pentosa. La diferencia es esta, azúcar pentosa, que llevan desoxirribosa y ribosa. Esos nombres ya los habíamos visto anteriormente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina. Son las letras A, G, C, T. En el ADN, la adenina, guanina, citosina y uracilo. En el ARN, una última diferencia está en la estructura de las cadenas. En el ADN será una cadena doble, acuérdense, cadena doble, y en el ARN una cadena sencilla. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Vamos a ver otro poquito aquí abajo. Esta de la historia, pues no mucho, no nos llama la atención. Esto se los voy a mandar, con la compañera Isabela. Bases púricas y puridímicas. Sale, vámonos un poquito más adelante. Quiero que vean esto. Eso ya se va a volver complejo porque esta parte es de química 2, por ejemplo, y es una estructura de carbón hexagonal con dobles enlaces, etcétera. Sale. Entonces, la vamos a ver nada más superficialmente. Eso se los voy a mandar después. Bien. Hasta acá, compañeros, hasta acá. Vamos a hacer un pequeño resumen. Sale. ¿Quién me ayuda? Nada más vimos poquito hoy. Les voy a mandar las lecturas. ¿Qué opina usted de la clase, Ricardo Rodríguez Enrique? Pues eran como que temas no tan vistas en una escuela pública en donde vamos, ¿no? Pues porque vimos sus variantes, cosa que ni en la escuela ni en la primaria, en la secundaria vimos. Entonces como que no le entendí mucho, pero pues dice que le va a dar los textos, ¿no? Para que pongamos en contexto con lo que usted dice. Y pues si me permiten los leo y para la otra clase le doy mi explicación ya concreta, ¿no? Pero sí, se lo doy. Nada más que deje que lo lea. Con Isabela.
Ah, Y sí, ¿sí me escucho? No, no, es que no sé si sí me escucho. Como tengo audífono, no sé. ¿Sí? sí te ¿Todo bien? escuché. Yo sí te escuché. Bien. Ok. Yo escucho, profe, ¿o qué? A ver, Alberto. ¿Sí me escucho? Sí le escuché a Enrique. ¿Qué? Ah, ya, ya. ¿Sí me escucha? Sí, No, sí escuché. no, ¿sí me escucha? ¿Usted me escucha? Yo sí te escucho. Sí, yo no lo escucho muy bien. ¿Sí me escucha? No. Sí, a ver, así. A ver, levante la mano si sí me escucha. Ahora bájela si me escucha bajo, un poquito bajo. Ahora alto si me escucha así de reventar. Así, a ver, diga sí cuando ya, ya, ya. Sí te escucho. Ah, bueno, bueno, bueno. Va, gracias, gracias, gracias. Las señas es gracias. Eh, gracias. Johan Guevara, ¿algo que quieras decir de la clase de hoy? ¿Cómo que algo? Algo, como resumen, más o menos. Lo que yo puedo decir es que Pues, hoy, ajá, te oigo, te oigo. bueno, es que tomé las notas, pero tomé las notas, pero no sé si las quiero oír todas. No, cualquier idea, lo que quieras de lo que tomaste de la clase, de lo que te haya quedado grabado. Menos de un minuto tenemos. Proteínas eran polímeros lineales, ¿no? Y que los ácidos nucleicos son de los nucleótidos. Bien, hasta Bueno, hoy, eso fue lo que más se me quedó grabado. bien, hasta hoy hemos visto 2 o 3 clases sobre ADN, ¿de acuerdo? Y entonces hemos hablado sobre aspectos internos del ADN, de los nucleótidos,